Bien. Bienvenidos a este panel dentro del Summit Expansión dedicado a cómo reactivar México. Vamos a analizar las herramientas financieras, tanto del sistema financiero como de los reguladores, para reactivar nuestra economía. Como sabemos, México va a vivir este año la que sea probablemente la peor recesión de la historia reciente. Como dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la peor desde 1932. Sin duda nos encuentra con un sistema financiero mucho más sólido de lo que tuvimos en otras ocasiones, pero sin duda el sistema puede ser un gran apoyo para la recuperación y hay medidas monetarias. Estamos dejamos pasar. Está entrando un audio. 5 minutos más de la hora que está convocada. Ni los que mandaron correo se han conectado a la videoconferencia. Creo que a los señores no les interesa. Ya, perdón, a veces pasan estas cosas. Entonces, como decía, vamos a analizar un poco con tres protagonistas del sector. Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Luis Niño Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Y Gerardo Esquivel, economista, también en su tiempo libre, como digo yo, soy gobernador del Banco de México, pero viene a título personal. Isabel, podemos cerrar el audio ese que está entrando por otro lado. Si es el 70-40 o 70-35. Perdón. Recuerda que hicimos un verde para una muestra y que el verde después lo tuvimos que cambiar. Ya. Bueno, en primer lugar, quiero presentar dos encuestas para ustedes de la audiencia. También responderemos preguntas que ustedes presentan. Esta es la primera. ¿Crees que México debe salir al mercado a pedir deuda para obtener recursos que le permiten enfrentar la actual crisis? ¿Sí o no? Es una pregunta que creo que todos nos estamos haciendo. Como sabemos, el gobierno ha dicho que no es su intención pedir deuda porque la austeridad forma parte de lo que piensa que nos evitará caer en una crisis más profunda. Esta es la primera pregunta. Por favor, respondan. Y a continuación veremos otra pregunta sobre las posibles aplicaciones de estos recursos. ¿Qué medida tendría un mayor impacto para reactivar a la economía mexicana? Un estímulo fiscal que incluya a las empresas. Evidentemente, pues hay estímulos fiscales que ahora mismo han ido a las MIPYMES y también, bueno, evidentemente a la población. La segunda medida sería que Banxico siga reduciendo su tasa de interés, el más evidente. El tercero, implementar un subsidio al desempleo y yo diría y otras políticas sociales de apoyo a la demanda de consumo. Y el cuarto sería una mayor inversión gubernamental en infraestructura, pues como sería apoyo de los proyectos de infraestructura que existen actualmente, o podría ser recursos para Pemex para que haga exploración o cualquier tipo de este tipo de medidas. Evidentemente en la mesa vamos a hablar de otras posibles soluciones. No hemos incluido medidas desde el lado de la oferta, ¿verdad? Como una reforma laboral y esas cosas que evidentemente están absolutamente fuera de la agenda y que serían incluso contraproducentes, ¿no? Y cuando terminen de responder, por favor, pasamos ya al panel con la presentación de Juan Pablo Graf. Excepcionalmente le estamos permitiendo que ponga una pequeña presentación. Juan Pablo, por favor, cuéntanos un poco cómo ha vivido la Comisión Bancaria de Valores esta crisis en la cual tanta gente ha perdido ingresos. Creo que ahí empezamos. Por favor. Alberto, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Un saludo a mis compañeros del panel, Gerardo y Luis. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, donde quiero aprovechar para poner en perspectiva lo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha venido haciendo en los últimos meses como respuesta a la situación de salud que tenemos por el COVID-19, ¿no? Aquí tienen una lámina donde detallo las principales medidas que se han impulsado, ¿no? para apoyar al sector financiero y que a su vez el sector financiero pueda apoyar a los deudores de la banca y de otros intermediarios financieros, ¿no? Como ustedes saben, la principal medida al principio de la pandemia fue la emisión de los criterios contables especiales para diversos sectores. Esto se había hecho en el pasado frente a fenómenos naturales como temblores, inundaciones y otro tipo de fenómenos naturales, donde no queda claro cómo pueden responder los deudores
de los intermediarios financieros ante estas situaciones. Básicamente consiste en permitir que por un periodo los bancos se acerquen a los deudores de la banca y den un tiempo para poder respirar y enfrentar la situación adversa que se vive en cuestiones de salud, en esta ocasión, o en cuestiones asociadas al medio ambiente en otras ocasiones, ¿no? Entonces consiste básicamente en permitir que los deudores dejen de pagar capital o intereses de sus deudas por un periodo. En esta ocasión lo pusimos de 4 a 6 meses, lo emitimos a finales de marzo para varios sectores financieros, no solamente para la banca, sino para el sector de ahorro y crédito popular y para los almacenes generales de depósito, Infonavit, etcétera, ¿no? Este ha tenido un importante impacto. Ahorita vamos a ver algunos números, ¿no? Pero esto está llegando a su fin y es algo que vamos a comentar un poco más adelante. Pero también permitimos a los intermediarios financieros, notablemente a la banca múltiple, el uso de los buffers de capital y liquidez. Basilea III, el nuevo acuerdo de capital y de liquidez que salió de la crisis global, tenía como una de sus características principales unos suplementos de capital y de liquidez encima de los mínimos para que se utilizaran en situaciones adversas. Esta es la primera vez que en México vivimos esta contingencia y se permitió que los bancos, básicamente, el capital mínimo regulatorio es del 8% de activos sujetos a riesgo, con un colchón de capital hasta el 10.5%. Precisamente en esta coyuntura se dijo, bueno, pueden consumir buena parte de ese buffer, ¿no? En esta ocasión pusimos la mitad del buffer. Esto quiere decir que efectivamente el mínimo con un pequeño buffer bajaba a 9.9. Okay. De manera importante. La liquidez también, un ratio de liquidez para las obligaciones de corto plazo del 100%. Se hicieron ajustes ahí de tal manera que los bancos pudieran utilizar sus activos líquidos o el requerimiento de liquidez fuera menor para este periodo, ¿no? Exhortamos a los intermediarios financieros a no repartir dividendos en esta coyuntura tan difícil para que el uso de esos recursos se canalizara a la absorción de pérdidas o que permitiera, aún en una coyuntura tan difícil, la expansión del crédito, ¿no? Entonces, es muy importante esta medida. Por darles algunos números, los dividendos en promedio en los últimos 3 años fueron como de cerca de 80,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, los bancos, al restringir esta política por este año y esperamos por el tiempo que dure la pandemia, tienen mayores recursos para apoyar. ¿La han cumplido por ahora, Juan Pablo? ¿Perdón? ¿Han cumplido esta petición de que no hagan dividendos? Efectivamente, este anuncio lo hicimos a principios de marzo, Alberto, o algunos bancos ya habían repartido dividendos en ese momento, pero te digo, en los últimos 3 años los dividendos fueron en promedio de 80,000 millones de pesos. Este año, por los dividendos que se habían dado en los primeros meses del año, son de 10,000 millones de pesos. Entonces, esto te habla de recursos muy importantes que los bancos están utilizando para apoyar la actividad del país, para absorber pérdidas o expandir los créditos, ¿no? Otras medidas menos conocidas, la capitalización a las operaciones, los requerimientos de capital a las casas de bolsa tenían ahí una desviación con respecto a los bancos. Se ajustó esto y ha permitido que las casas de bolsa sean más activas en los mercados de valores, ¿no? Tuvimos facilidades para el llamado onboarding digital. Esto es facilitar que los bancos y otros intermediarios financieros hagan sus operaciones de crédito y de captación sin la necesidad de la presencia de los clientes en sucursal. Esto es muy importante para las épocas de distanciamiento social, etcétera. Entonces, fue una medida muy importante, ¿no? Y finalmente, otra medida que fue muy importante, estaban por entrar otros en vigor estándares internacionales en México y diferimos esto para que los bancos tuvieran más espacio para concentrarse en sus actividades de crédito y de diálogo con sus deudores, ¿no? Entonces, postergamos la entrada en vigor de ciertos estándares internacionales, tal y como lo hicieron otros países, ¿no? En la siguiente lámina vemos al impacto de los criterios contables especiales. Aquí tienen el uso que hicieron los diversos intermediarios de los criterios contables especiales.
tienen a la primera columna el tipo de sectores financieros, la banca múltiple, clasificados por los bancos más grandes, los medianos y otro tipo de bancos. Luego la banca de desarrollo y entidades de fomento, el sector de ahorro y crédito popular, las entidades SOFIPOS, SOCAPs, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un total de 7.5 millones de usuarios de crédito en el país que se acogieron a los criterios contables especiales con sus intermediarios financieros. Los números, ¿no? 1.3 billones de pesos en crédito reestructurados, y en la última columna lo que representa esto de la cartera, ¿no? Si hablamos de los bancos en particular, entonces tenemos 6.1 millones de acreditados beneficiados con los criterios contables especiales, el monto de 1 billón de pesos, que representa cerca del 19.22% de la cartera. Entonces, muy importante este efecto, porque deudores, estamos hablando de 7 millones, se beneficiaron de este primer paquete de apoyos de los intermediarios financieros por una cantidad muy importante, ¿no? Para estimular a que los bancos lleven a cabo esto, la regulación establece que por estas carteras, en este periodo, los intermediarios financieros no constituyen reservas crediticias, ¿no? Esto es muy importante para estimular a los intermediarios a llevarlo a cabo, ¿no? Y termino en la siguiente lámina, Alberto, esta parte introductoria, hablando entonces, ¿qué vamos a hacer posterior a los criterios contables especiales? Hablar ya no tanto de este periodo donde los acreditados ya no pagan sus deudas, sino ya tenemos que entrar, como lo hicimos en el pasado cuando aplicamos criterios contables especiales, ya tenemos un poco de mayor certeza de los efectos económicos de las medidas de salud que hemos tomado. Entonces ahora se trata de hablar de reestructuras y renovaciones de las carteras, y ahí estamos en contacto, diálogo con los intermediarios financieros para ver qué tipo de reestructuras se van a llevar a cabo, qué tipo de alivio se le puede dar a los deudores, que paguen menos en los siguientes meses y paguen más posteriormente, que se puedan beneficiar de reducciones en los saldos, reducciones de tasa de interés, reestructuras de los créditos que los intermediarios puedan llevar a cabo en apoyo de sus deudores, que a su vez la regulación pudiera incentivar mediante algunas regulaciones, por ejemplo, de reservas crediticias, requerimientos de reservas diferentes para créditos que estén bien reestructurados, ¿no? Y las reservas adicionales que se vayan creando, dar incentivos también para que se constituyan estas reservas mediante la contabilidad de ellas, ¿no? Y también estaremos trabajando en alinear todavía más nuestros estándares con estándares internacionales, ¿no? Aquí pararía. Esto es lo que hemos hecho, cómo pensamos responder, y más adelante puedo hablar de otras medidas en que ha venido trabajando la Comisión para fomentar el crecimiento, que van a ser muy importantes en la actual coyuntura. Alberto, muchas gracias. Gracias Juan Pablo, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estamos hablando de medidas adicionales que podemos tomar para la reactivación. Bueno, primero para aguantar el golpe de la caída de la economía. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Banqueros de México. Ustedes desde el primer momento salieron a decir, señores, vamos a apoyar. Evidentemente necesitaban el respaldo regulatorio para poder hacerlo, y ya, pues ya estamos llegando al final de esa fase excepcional en la cual la banca decidió ofrecer facilidades para los pagos de los créditos, y pues estamos en una siguiente fase. ¿Cómo ha vivido la banca este periodo, y en qué están pensando a largo plazo, o sea, para los próximos meses de cierre de año, y pues para lo que dure esta pandemia, que pues por lo que vimos ayer por la noticia de la vacuna de Oxford, pues quizá no sea tan corta o tan mediano plazo como pensábamos? Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación para participar en un panel con dos panelistas tan importantes y distinguidos en el sector financiero del país. Saludo desde luego a Juan Pablo Graf y a Gerardo Esquivel, y sobre todo a la audiencia. Por primera vez en muchas crisis que hemos tenido de 1976 a la fecha, Alberto, la banca es parte de la solución y no parte del problema. Y hay dos condiciones que nos llevan a esta situación, una cuantitativa y la otra cualitativa. Cuantitativamente hablando, la estructura financiera de la banca en su conjunto está muy sólida,
porque tenemos un índice de capitalización de 16,5% por encima del 10,5% regulatorio. Tenemos un índice de morosidad de 2,1% y cobertura de reservas de 1,6 veces sobre esa cartera vencida. Y finalmente tenemos un índice de liquidez del 224% cuando la regulación nos exige un 100%. En cuanto a la parte cualitativa, debemos de analizar no solo todo lo que ya señaló Juan Pablo, que es parte muy relevante de la supervisión bancaria y del trabajo que hemos hecho conjuntamente entre reguladores y entidades reguladas, sino que México ha sido muy puntual en aplicar las medidas adoptadas por Basilea III desde el 2011. Tenemos nuevos requerimientos de liquidez desde el 2014, que es el coeficiente de cobertura de liquidez, pero a partir de este año tenemos otro coeficiente que es el fondeo neto estable, que nos permite ver a un poco más largo plazo cómo está la liquidez de cada institución. Y creamos reservas hoy con un sentido distinto al pasado. Antes lo hacíamos sobre pérdidas incurridas y hoy lo hacemos sobre pérdidas anticipadas, con modelos muy avanzados, predictivos de cómo se puede comportar la cartera. Y tenemos una administración de riesgos mucho más integral y más profunda, que no solo ve el riesgo de crédito, sino también de mercado, de liquidez, operativo, etcétera, ¿no? Son modelos de riesgos para cada concepto que hemos venido aplicando. Y tenemos otras medidas que elevan la prudencia y el buen manejo de nuestros balances en cuanto a descalces, ya sea de liquidez o cambiarios, o el tipo de productos que podemos crear que no tengan riesgos como los que vimos en 2007 y 2008 en el sistema bancario internacional con el famoso subprime en créditos hipotecarios. ¿Y qué ha sucedido en estos 3 meses de confinamiento y de tratar de protegernos de la pandemia? Pues que a pesar de que la economía se cayó un 18,7% en el segundo trimestre, el crédito bancario creció en términos reales casi el 3%, el 2,9% en su conjunto. Y eso se lo debemos a 2 tipos de financiamiento, a las empresas y al sector hipotecario. Continúa la demanda por crédito a las empresas. En términos nominales, crecimos en el mes de junio al 6,3% en el crédito al sector privado, pero las empresas al 8,9% y el crédito hipotecario al 9,7%. Donde sí tenemos una contracción es el crédito de consumo, porque ahí hay 4 conceptos. Ese se contrajo en un 3%, porque tenemos ahí crédito de nómina, bienes de consumo duradero, que es principalmente automotriz, tarjetas de crédito y préstamos personales. Esos, evidentemente, por el confinamiento hay menor demanda. Pero al mismo tiempo, la captación bancaria, Alberto, ha subido. En el primer semestre, la banca captó 750,000 millones de pesos más. Esto es, tenemos 6,8 billones de pesos captados y un poco más de 5,8 billones de pesos colocados, de los cuales 4,8 billones son al sector privado. Esto es, la captación ha crecido al 13,8% al mes de junio, mientras que el crédito ha crecido al 6,3%. Eso nos da la enorme liquidez que tiene la banca. Ahora, metidos en los diferimientos, tenemos 1 billón de pesos de capital y 69,000 millones de pesos de intereses. ¿Cómo lo vamos a resolver? Exactamente como lo ha planteado Juan Pablo. Estamos buscando la forma más inteligente de darle tiempo a nuestros acreditados, porque nos vamos a encontrar 3 tipos de situaciones. Una, que son aquellos acreditados que su situación económica no ha cambiado y que seguirán cumpliendo con su compromiso de pagos mensuales en sus créditos.
Otros que tienen posibilidad de salir porque su actividad económica ha bajado, pero aún continúa, y esos con reestructuras y reprogramación de pagos, dándole tiempo a que se vuelva a elevar su productividad financiera, vamos a tener facilidad para hacerlo. Y finalmente tendremos aquellos en donde habrá que reconocer que la situación es muy difícil y tendremos que crear reservas. Debo decirte que hemos creado reservas adicionales de enero a junio por 29,000 millones de pesos, de las cuales 7,000 tienen nombre y apellido de créditos específicos y 22,000 son genéricas. Esto es, nos hemos venido preparando en el sector bancario para hacer frente a esta incertidumbre económica y a la posibilidad de que algunos clientes no puedan hacer frente a sus pagos. Ahora, ¿qué sigue para la banca? ¿Hacia dónde debemos de ir? No solo el tema de reestructuras, sino también y la creación de reservas adicionales, sino tenemos que usar esa enorme liquidez, que es más de 800,000 millones de pesos, para seguir creciendo el crédito y seguir haciendo frente a la demanda que hay, porque hay muchos sectores que se están reactivando de manera considerable. Por ejemplo, la industria automotriz, el cuero y el calzado, la industria electrónica y la agroindustria que exporta dentro del TEMEC tienen actividad creciente. Pero también hay otros sectores donde con un poco de apoyo se levantarán. Y ahí tenemos que impactar la oferta y la demanda agregada que están afectadas en esta crisis. Ahí nos permitirá recuperar la cadena productiva que está hoy interrumpida o fracturada, que es producción, distribución y consumo, que al mismo tiempo genera empleo y el empleo reactiva el consumo, la distribución y la producción. Ahí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Lo mismo que incrementar el apoyo a las exportaciones y sobre todo este tema de la inversión fija bruta que está totalmente contraído, que el presidente ha dicho que el día 15 de septiembre va a anunciar junto con la iniciativa privada 140 proyectos de inversión en infraestructura. Ahí la banca está preparada porque tiene el 17% de su cartera invertida en infraestructura y podemos continuar haciendo eso y elevar el empleo y por lo tanto la capacidad de consumo, y ahí tendremos la reactivación del crédito relacionado a tarjetas de crédito, a préstamos personales y a bienes de consumo duradero. Esto es, Alberto, en síntesis, lo que te diría que estamos haciendo en la banca. Bueno, una voluntad de reestructura y una voluntad de esos 800,000 millones de pesos de liquidez, destinarlo a crédito, creo que es una noticia fundamental, ¿no? O sea, y que todos pensamos que la banca ahora mismo va a cerrar la llave y vemos que no, que están con esta voluntad. Gerardo Esquivel, que viene a título personal, pero pues también está en el gobierno del Banco de México. Gerardo, tu trayectoria ha estado enfocada siempre a una política económica inclusiva, ya que la economía mexicana pues fuera una economía menos dividida entre los que tienen y los que no tienen, de manera tan asimétrica, ¿no? Ahora tenemos una crisis terrible que sin duda va a afectar más y a devastar más las familias que menos tienen. Estamos hablando de una mesa con el sector financiero que se ha preparado precisamente históricamente para evitar una nueva crisis financiera, con muchos controles, hemos hablado de controles de riesgos, etcétera. Me gusta mucho la flexibilidad que hemos tenido en estos meses. No sé si tú crees que ese sector financiero, con esta visión, primero, que este sector financiero mantenga su posición, su solidez, pero también cómo hacemos que esto no sea simplemente sobrevivir, sino que también haya una transformación en el camino que tú siempre has buscado, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Alberto, y a mis colegas de panel, queridos conocidos y amigos, y a toda la audiencia por participar en este evento. Como dices, creo que es una circunstancia muy particular en la que estamos viviendo. En el sistema financiero, y empiezo por ahí, creo que, como bien dijo Luis en su presentación, por primera vez en mucho tiempo, será parte de la solución y no del problema.
Yo creo que eso es crucial, porque lo que debemos impedir es que esta crisis económica derivada de un aspecto de salud, pues se traslade también al sector financiero, y más bien el sector financiero puede ayudar a que el proceso de recuperación sea lo más sólido posible. Es importante en ese sentido preservar la solidez del sistema. Creo que los indicadores todos apuntan a un sistema bastante sólido. Creo que en ese sentido también la supervisión, debemos estar confiados en que la supervisión que se ejerce a través de las distintas instituciones, pero en particular a través de la institución que encabeza Juan Pablo Graf, creo que en ese sentido podemos estar confiados de que se seguirá supervisando y regulando el sistema financiero de manera muy atenta, y de tal manera que se garantice que esto no contribuya eventualmente a una profundización de la crisis. Por otro lado, está el tema que bien mencionó Luis, en el tema de cómo están procediendo en la disposición de los recursos. El Banco de México no solo también está contribuyendo de manera paralela en los trabajos con la Secretaría de Hacienda, sino también mediante la elaboración y creación de estas facilidades que pueden permitir el acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, que de otra manera sería más difícil. Son una serie de facilidades que están en proceso, están funcionando, se les han hecho mejoras y modificaciones para hacerlas más accesibles. Hubo un primer momento donde hubo algunos comentarios para mejorarlas y hacerlas un poco más accesibles para todo el mundo. Creo que en ese sentido se han hecho algunas modificaciones que van a ayudar, porque si uno ve hasta el momento cómo está fluyendo el crédito, si bien es cierto que está fluyendo, como ya lo describió Luis, está mejorando parte del crédito, sobre todo en el sector empresarial, también hablando de la parte del consumo, pero creo que todavía hay un espacio importante de mejora hacia adelante, que podría ayudar, sobre todo para la recuperación. Debemos entender esta crisis de una manera muy particular, que es muy especial, porque la crisis tiene una dimensión de oferta y una dimensión de demanda. La dimensión de oferta está asociada al tema sanitario y al cierre de actividades económicas. Eso es lo que explica fundamentalmente la magnitud de la caída, particularmente durante el segundo trimestre de este año. Pero hay actividades... Gerardo, se oye un poco mal. ¿Si puedes repetir este último punto? Sí, lo que decía de la oferta es que es un tema que es el resultado del cierre de actividades económicas asociado a factores sanitarios, y en ese sentido lo que observamos en el segundo trimestre de 2020 fue una contracción importante derivada de esta decisión del lado de la oferta. Lo que vamos a ver hacia adelante es un proceso de reapertura gradual, por lo tanto una mejora hacia el lado de la oferta, pero lo que vamos a empezar a vivir también, sobre todo para el siguiente año, es el tema de la demanda. Entonces, tenemos que atender estas dos dimensiones de manera separada. Por lado de la oferta, pues tiene que ver con la evolución de la pandemia, y ahí se irán abriendo gradualmente algunas actividades, y eso va a permitir que poco a poco sectores enteros que han estado cerrados hasta la fecha empezarán a mantenerse el empleo y a recuperarse, etc. Aquí el tema, en esa dimensión de oferta, la gran preocupación que debemos tener como economía es la posibilidad de quiebras de aquellas empresas que siguen teniendo que cubrir costos fijos y que no los pueden cubrir porque no tienen ingresos. Aquí el apoyo del sistema financiero es crucial. Fundamentalmente para eso se crearon también las facilidades, para poder ayudar a que estas micro pequeñas empresas puedan seguir sosteniendo sus costos fijos y puedan sobrevivir. Toda aquella empresa que era sostenible, viable antes de la pandemia, tendría que seguirlo siendo después de la pandemia. Lo que no podemos darnos el lujo es de permitir que estas empresas quiebren en el proceso mientras se reabre completamente la economía. Ese es el tema por el lado de la oferta. Y ahí, ¿puedes explicar brevemente en qué consisten esas medidas de Banxico para apoyo a esas pequeñas y medianas empresas? Bueno, hay dos facilidades, facilidades llamadas 7 y 8, como se les conocen, que son el otorgamiento de crédito, de recursos al sistema bancario, a la tasa de interés que fija el Banco de México, para que a su vez ellos puedan utilizarla y puedan otorgarnos títulos de reporto y algunos otros instrumentos que les permita financiarse por esta vía y luego canalizarlos hacia el sector empresarial, a las micro, pequeñas y medianas empresas,
Ahora se han ampliado las facilidades para incluir algunas otras posibilidades como crédito hipotecario, crédito para compra de automóviles, etc. Pero entonces hay una parte importante para las empresas que creo que ayudaría mucho ahora que el lado de la oferta sigue cerrado. Otra parte de los apoyos tienen que ir, y ahí entra la parte, tanto los créditos, por ejemplo, para compra de vivienda, para compra de automóviles, etcétera, que tiene que ver más con la recuperación por el lado de la demanda. En este lado de la demanda es donde entran, digamos, de otras políticas, incluyendo las fiscales, incluyendo, por supuesto, también los efectos que pudiera tener la reducción en la tasa de interés por la vía de fomentar el gasto en consumo y la mayor inversión, y el potencial uso de recursos para inversión en infraestructura, etc. Y luego hay una tercera dimensión, está la oferta, está la demanda y está el lado social, que es un poco al que aludías en mi presentación que hacías amablemente de mi persona. En la parte social está el tema, y lo menciono simplemente porque fue parte de las preguntas que planteabas al inicio, el tema del seguro de desempleo. Yo creo que el seguro de desempleo es una institución que le hace falta al país, que le hace falta a muchas partes de América Latina en general, pero que ayudaría mucho, no solo por la parte, digamos, su componente de estabilizador automático de la economía, el hecho que es un elemento contracíclico y que en una circunstancia como esta puede ayudar, pero también por la dimensión social, porque parte de los efectos negativos de esta crisis tienen que ver con el impacto negativo en los niveles de vida de todas aquellas personas que pierden su empleo y que puedan entonces tener ingresos que les permita sostenerse y sobrevivir mejor esta situación. Entonces, yo creo que estas tres dimensiones que debemos tener presentes de la crisis un poco nos ayudan a pensar en qué sentido deben proceder las políticas públicas. Yo creo, insisto, que por el lado de la oferta es importante sostener, evitar que las empresas quiebren durante el tiempo que estén cerradas. Por el lado de la demanda necesitamos estimular el gasto, el consumo, la inversión, el gasto público. Y por el lado social debemos pensar en mantener los mecanismos de protección social que ya existen, los programas sociales dirigidos a jóvenes, adultos mayores, etcétera. Creo que es importante que se sostengan y deben ir complementados, me parece, por algo que hace falta y que nos va a servir ahora y hacia adelante una institución como el seguro de desempleo. En ese sentido, creo que, digamos, yo no habría sabido, y qué bueno que yo no tuve que responder a tu encuesta, porque yo no habría sabido qué responder. Creo que todos los elementos que pusieron como opciones posibles son elementos que atienden distintos aspectos de una potencial recuperación de la economía, que esperemos que ocurra pronto, que ya empezó a ocurrir a partir de junio, eso es importante señalarlo, y que esperamos que se consolide en los siguientes trimestres y en particular en el 2021 para que podamos regresar lo más pronto posible, pues de entrada a la situación previa a la pandemia y después hacia adelante, pues pensar en poder crecer a las tasas que requiere el país, que son claramente superiores a las que hemos venido creciendo en las últimas décadas. Muchas gracias por la información. Pues vamos a ver qué respondió la gente. No sé si me pueden poner ahí. ¿Crees que México debe salir al mercado a pedir deuda? 66% de la gente piensa que sí, de los que participaron, 34% que no. Interesante. Y no hay consenso en ese tema. Y pues evidentemente, ¿qué medida tendría un mayor impacto para reactivar la economía mexicana? Primera opción, un estímulo fiscal que incluya a las empresas, 72%. Segundo, una mayor inversión gubernamental en la infraestructura, 15%. Implementar un social de desempleo, 8%. Y recordemos que solo había una opción, quizá me equivoqué, debí pedir varias opciones, a ver cuáles, para ver cómo se ranqueaban. Y la última, que México siga reduciendo su tasa de interés. Como vemos, como de las opciones que presentaba Gerardo, pues básicamente apoyo a la inversión, al consumo y y este apoyo a las empresas que es de oferta, ¿no? En la lámina de Juan Pablo que presentó antes vi el tema de la digitalización. Creo que si pudiéramos elegir algo que está sucediendo que quizá pues puede ser positivo a largo plazo con esta pandemia horrible, esta crisis, es el tema de que la digitalización acelerada. Como sabemos, México tiene un bajo índice de bancarización
y esta administración, de hecho, estaba buscando cómo incrementar esa bancarización, cómo incluir a más parte de la población en la banca, pues básicamente como una herramienta de crecimiento y desarrollo, tanto para el país, pero también para las familias. ¿Qué tanto esta... yo le preguntaba a Juan Pablo porque estaba hablando mucho de digitalización en esa última lámina que presentó. ¿Qué tanto podemos aprender de esta crisis que las herramientas digitales pueden llegar más allá de los grupos que ya tradicionalmente usan la banca y podemos convertir en una herramienta de transformación y para bancarización de todo el país? Y le pregunto, yo se lo pregunto a todos, esta digitalización, ¿cómo podemos aprovecharla como herramienta de política pública para largo plazo? Para el sector financiero, evidentemente, ¿no? Juan Pablo. Alberto, yo creo que es algo que, como dices, nos ha dejado el shock que tenemos del distanciamiento social y las medidas que hemos tomado regulatoriamente y los intermediarios para fomentar estas operaciones digitales, ¿no? Entonces, esto ha tenido impactos importantes. Conversaciones con diversos intermediarios ha habido incrementos muy importantes en el uso de dispositivos móviles para las operaciones bancarias, la banca por internet, pero sobre todo los dispositivos móviles, ¿no? Y queremos, esto es para el manejo de la cuenta, pero queremos también llevarlo a las operaciones de crédito, ¿no? Entonces, en este sentido, y como ya lo expliqué, se flexibilizó la regulación para facilitar las operaciones digitales, tanto de manejo de cuenta como de otorgamiento de crédito, ¿no? Pero esto también nos toma en un momento muy importante del desarrollo del sistema financiero de este país por el desarrollo de todas las plataformas fintech, ¿no? Y hubiera sido bueno que esto se hubiera hecho a lo mejor un año antes, pero en la Comisión Nacional Bancaria estamos ya en los procesos finales de autorización de tenemos 90 solicitudes de empresas fintech, ¿no? Dicho sea de paso, muchas de estas empresas están operando en nuestro país, ¿no? Y ahora se están regularizando, ¿no? Entonces tenemos muchas de estas solicitudes ya sea para pagos digitales o financiamiento colectivo. Yo creo que esto va a tener un impacto muy importante en el sistema financiero. Los intermediarios que ya existen en el país, bancos y otros del sector de ahorro y crédito popular también se están poniendo las pilas para aprovechar esto. No es nada más los cambios que vienen por nuestra ley de fintech aprobada ya hace 2 años, pero también los propios intermediarios, bancos del país están buscando alianzas, están buscando estrategias para facilitar esta transición hacia un servicio financieros más digitales, ¿no? Y bueno, esto no va a parar ahí. Nuestra ley fintech tiene otras 2 cuestiones muy importantes que no hay que perder de vista. Como ya lo dije, las autorizaciones que tenemos ahorita en puerta son para empresas de pagos electrónicos y para empresas de financiamiento colectivo, pero también estamos esperando, y para eso tenemos implementado lo que se conoce en la jerga como el sandbox regulatorio. Esto es atraer a más desarrolladores de ideas en el sistema financiero a que prueben sus ideas en un ambiente regulatorio más controlado, ¿no? Y la otra parte también que la ley fintech nos permite es toda esta parte de open finance, ¿no? Los datos abiertos, ¿no? Que los usuarios del sistema financiero se vuelvan los dueños de su información financiera y que con toda la prudencia y toda la seguridad tecnológica puedan compartir sus datos, su uso que hacen de los servicios financieros de crédito, de depósito, de inversión, para que hagamos un ambiente más abierto y más competitivo donde otras empresas tecnológicas puedan usar los datos de las personas, de los usuarios de los servicios financieros y puedan acceder a mejores productos y servicios financieros. Esta es la parte menos conocida de nuestra ley fintech que llamamos, de acuerdo a la jerga, los datos abiertos, el Open Finance, que va a tener un impacto muy importante, ¿no? Y estamos ya avanzando en ello. Sí, va a acabar con digamos, la falta de competencia en el sector financiero, que era un tema histórico en México y que evidentemente con esta ley se fue disminuyendo y ha abierto mucho
pues la competencia en muchos mercados, lo que siempre pues, bueno, va a beneficiar a que tengamos más penetración del sistema y más servicios, etcétera. Luis, yo sé que quieres hablar de banca digital porque ustedes han impulsado mucho la agenda, pero antes, como estamos hablando de, me gusta mucho cómo ha explicado Gerardo el tema de la oferta, estamos hablando de cómo hacemos que nuestras empresas no quiebren, porque pues evidentemente muchas empresas de servicios no han podido tener ingresos durante muchos meses, y pues los que tengan deudas están ahogados y hay otros que están ahogados y que querrían pedir un crédito para sobrevivir. Evidentemente, pues ha habido políticas de NAFIN, de ayuda a cadenas de proveedores, pero digamos que la situación para muchas empresas con falta de liquidez es grave y muchos van a tener que reestructurar sus pasivos. Hemos visto que los reguladores han pensado varias opciones. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué va a hacer la banca ante esta situación que se avecina, en la cual pues es inevitable que va a haber reestructura de créditos para muchas empresas y familias, ¿no? Y créditos hipotecarios y créditos de cualquier tipo. Sin lugar a duda, Alberto. Tenemos que analizar en dónde está el mayor daño que ha causado la pandemia desde el punto de vista económico, y es en dos lugares. Uno, en los micros, pequeños y medianos empresarios que no han podido continuar sus actividades porque están confinados y no han podido salir a ganarse la vida. Y la otra es las personas que han perdido sus... ¿no? El restaurante, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, bueno, pero también el señor que vende tacos en la esquina y el señor que tenía un taxi y el señor que era carpintero o la señora que vende pasteles. Todos ellos se han quedado sin negocio. Y por otro lado tienes a los desempleados, los subempleados o los inactivos del sector informal. Y ahí tenemos que ser muy precisos de cómo vamos a enfocar nuestras baterías para levantar esa parte. En particular, la banca ha continuado los programas conjuntos con la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, Bancomext, FIRA, la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, para seguir apoyando a los microempresarios, los pequeños y los medianos. Tenemos un proyecto de 11.400 millones para el sector hotelero, de 14.000 millones para los exportadores que forman parte de las cadenas productivas que están ligados al TEMEC, y tenemos que analizar todos los créditos personales y demás que vienen de la mano con este final de los diferimientos para encajarlos dentro de las reestructuras donde sea posible. Habrá casos en donde ya se haya perdido la posibilidad de regresar a la actividad que tenía. Te doy un ejemplo. Un señor que manejaba un taxi y que tuvo que venderlo para comer, pues no puede regresar a ser taxista porque ya no tiene la herramienta esencial. Y lo mismo el señor que vendía tacos en la esquina con un carrito de metal, donde tenía una hornilla con gas, ya no lo tiene porque lo vendió para comer. Ese señor ya no podrá regresar, tendrá que vender tacos en una bicicleta, en una canasta, ¿no? Esas son las situaciones que tenemos que analizar. Hay muchas personas que han tenido que reducir su ingreso porque están subempleados. Su empleador le dice, mira, no, solo te puedo pagar la mitad y ven 3 días de la semana o 2 y medio y aquí te espero. Todo eso es parte del problema y tenemos forma de ofrecerles soluciones. ¿Es suficiente, Luis, las medidas que tenemos, los recursos que hay en la banca de desarrollo, las medidas regulatorias? ¿Te gustaría ver algo más? Comparado con otros países, México ha puesto muy pocos recursos en este tipo de medidas. Pues si hablas de recursos del sector público, puede ser, pero mira, el billón de pesos de capital que diferimos en la banca, más los 69,000 millones de pesos de intereses, representan el 4.5% del Producto Interno Bruto, que no es un tema menor. Por otro lado, el Banco de México ha sido muy capaz y muy inteligente y ha reaccionado muy rápido. Lo primero que hizo fue devolverle 50,000 millones de pesos de liquidez a la banca del depósito de regulación monetaria que teníamos por 320,000 millones de pesos en el Banco Central, lo redujo a 270,000 y le entregó a los bancos 50,000 millones de pesos. Y después ha puesto sobre la mesa en 8 facilidades de liquidez
750,000 millones de pesos. Esos 800,000 millones de pesos son un factor relevante en el apoyo para que salgamos de esto, más los 192,000 millones de pesos que ha ejercido los programas sociales del gobierno federal. Pero tenemos por otro lado algo que indispensablemente tomamos en cuenta, que son los 19,000 millones de dólares de remesas que llegaron en el primer semestre del año. Y este año seguramente vamos a llegar a 40,000 millones de dólares, que es récord histórico. Nunca habíamos tenido eso. Y ese dinero es fundamental para ir a apoyar a todas las familias que se han quedado sin ingresos o que los han visto reducidos. Por otro lado, y finalmente, tenemos 10,500 millones de pesos que se han ejercido del seguro de desempleo que tiene interconstruido el sistema de ahorro para el retiro. Las AFORES han puesto en manos de los ahorradores 10,500 millones de pesos. Todos esos recursos no son un factor menor en el Producto Interno Bruto. Puedes decir que no todos han salido del gobierno federal, pero no es necesario que salgan. Si vemos la composición del Producto Interno Bruto, el 85% es iniciativa privada, el 15% es sector público. Todos tenemos que apoyar para salir de este problema. Muy bien. Gerardo, pues te hago un poco la misma pregunta. ¿Es suficiente desde el lado de la oferta esta inyección de recursos que están metiendo el sistema financiero? ¿Necesitaríamos algo más? Yo creo que, digamos, es difícil pensar en cuándo es suficiente. Hay un trade-off siempre en estas dimensiones cuando se piensa, pues, tanto en los recursos que inyecta el sistema financiero como en las políticas públicas que se hacen para enfrentar esta situación. Siempre hay insisto, es un trade-off entre quedarse corto y pasarse. Y a veces se piensa que pasarse es mejor que quedarse corto, pero en un caso como la economía mexicana, y pensando, por ejemplo, en la dimensión fiscal, no es obvio que pasarse sea una solución deseable. Estamos también en una situación, en un balance muy complicado, ¿no? Fiscalmente hablando, y en términos del grado de inversión, etc. Entonces, es complicado en ese sentido pensar en que es suficiente. Otras economías se pueden dar el lujo de dedicar una cantidad de recursos extraordinarios a estos tipos de programas en circunstancias como las actuales, pero México desafortunadamente no está en esa situación y hay que tener siempre cuidado con los equilibrios. Entonces, por ese lado, por el lado fiscal, y algo equivalente pasa por el lado financiero, ¿no? El lado financiero ocurre que a uno le gustaría que la banca prestase mucho más, en montos mucho más grandes de los que están ocurriendo, pero también hay que tener cuidado con los equilibrios que existen en el lado financiero, y por eso es que, digamos, nosotros tenemos experiencias del otro lado, y por lo tanto tenemos que hacer todo de manera un poco más cautelosa de lo que a otros les gustaría. Y digamos, yo siempre lo digo cuando escucho demandas a que unos hagan una cosa y otros hagan otro, parece todo muy fácil. Sin embargo, cuando uno tiene que tomar estas decisiones y tomar en consideración los trade-offs que existen, se vuelve distinta la decisión, ¿no? Y pongo un ejemplo que nos corresponde a nosotros en el Banco de México, que es el tema de las tasas de interés. Durante un tiempo se pensó y se nos exigía y se demandaba al Banco de México ajustes de la tasa de interés muy drásticos, porque otros países lo estaban haciendo, ¿no? Hubo países emergentes, la propia región latinoamericana, que hicieron ajustes de 75, 100 puntos base en un solo movimiento. Nosotros optamos por una posición un poco más gradual, y creo que a la larga los resultados que estamos viendo en términos de la estabilidad financiera, en términos del orden que se puso en los mercados financieros, de la reducción de la volatilidad, de la apreciación que estamos incluso todavía actualmente viendo en el tipo de cambio, creo que sugiere que tomamos la ruta correcta. Otros países tomaron una ruta más drástica y tienen un costo. Puede ser que sea mejor en una dimensión, puede ser que la recuperación sea más sólida en estas economías, puede ser más fuerte, etc. Pero también tiene un costo. Algunos países que tomaron este tipo de políticas, pues después tuvieron que intervenir en sus mercados cambiarios,
tienen depreciaciones más significativas que la nuestra, etc. Entonces, digamos, una cosa que nos enseñan estas decisiones es que no es obvio cuál es la mejor decisión y si es mejor quedarse corto, quedarse largo. Hay que ir un poco tomando en consideración los riesgos a los que uno se va enfrentando, ir ponderando. Un enfoque gradual en estas ocasiones, en circunstancias como las actuales, creo que fue el apropiado. Y lo mismo pasa en la parte fiscal y lo mismo pasa en la parte financiera. Debemos ir avanzando de tal manera de no caer en el otro extremo y de no terminar haciendo más complicada una situación que de suyo es complicada por la crisis sanitaria, por la ya existente crisis económica. No queremos hacer esto una crisis fiscal, no queremos hacer esto una crisis financiera, no queremos que esto se traduzca en una pérdida de grado de inversión por decisiones apresuradas o equivocadas. En fin, creo que una cosa que nos enseña esta circunstancia es la importancia de actuar con prudencia y de ser cuidadosos en el uso de los instrumentos que se tienen disponibles para también no caer en el otro extremo, porque estas decisiones nunca son fáciles. Y creo que en ese sentido más vale en ocasiones como esta ser cuidadosos, cautelosos y prudentes. Sí, yo no querría estar en los zapatos del nuevo presidente de Estados Unidos que llegue con una deuda que es 200% del Producto Bruto, ¿no? Son cosas, son decisiones que quizá pues uno no le gustaría estar ahí. Por supuesto, aceptamos preguntas del público, no me ha llegado ninguna y no sé si es porque no funciona la plataforma. Ustedes entran al chat y ahí pueden poner las preguntas. Por cierto, este panel está en un formato de webinar y está limitado el cupo, pero evidentemente en cuanto mi equipo de producción esté listo, lo vamos a subir abierto para todas las audiencias en todas nuestras plataformas, en redes sociales, en expansión.mx y en YouTube, por supuesto, van a poder seguir este panel y tenerlo, porque la verdad es que la información que estamos teniendo es de primera, ¿no? Pues vuelvo para atrás ahora con la misma pregunta de la digitalización. Gerardo, ¿tú cómo ves el tema de la digitalización? ¿Lo ves como con esperanza? ¿Crees lo que ha dicho Juan Pablo de cómo ha crecido, de cómo están abriendo la puerta a las fintech? ¿Cómo ves ese sector? ¿Crees que eso puede generar una diferencia en nuestro país a largo plazo? Bueno, yo soy un ferviente creyente de la digitalización y creo que es el paso hacia donde tenemos que movernos lo más pronto posible. Es el paso que va a permitir la inclusión financiera de manera más importante, con implicaciones de muchos órdenes para la sociedad que a la fecha no está participando del sistema financiero. Les va a dar confianza en el sector para aquellos que no participan, les puede ayudar eventualmente construyendo una trayectoria, poder ser sujetos de crédito, etc. Creo que hay muchas dimensiones favorables. En el Banco de México, como saben, y voy a mencionar en este caso, el CODI es el cobro digital, es una herramienta que se ha desarrollado por parte del Banco de México, con una penetración que, digamos, hasta ahora ha sido lenta, paulatina, pero poco a poco se va a ir profundizando, y creo que esta situación de la pandemia es precisamente un escenario, digamos, lamentablemente, propicio para que la gente empiece a transitar, aquellos que tenían dudas, que transiten hacia este tipo de instrumentos. El CODI, como yo lo he dicho, no debe ser para aquellos, no debe pensarse que será exitoso cuando aquellos que hoy en día usan alguna tarjeta de débito o crédito usen el CODI. Y perdón por mencionar esto, quizá la soga en casa al ahorcado en este evento de Mastercard, pero justo eso es lo que no quisiera que se viera como un tema de competencia y de suma cero. No es un juego de suma cero. No es que si alguien, pero porque lo que no queremos es que ocurra solo esa sustitución, que puede ocurrir eventualmente de usuarios de tarjetas de débito y crédito para el uso de CODI, sino más bien será exitoso en la medida en la que individuos que no participan hoy en día en el sistema financiero, que no tienen una tarjeta de débito, que no tienen una tarjeta de crédito, pueden empezar a usar su teléfono para poder hacer pagos digitales, para poder hacer transferencias y eventualmente registrarse en el banco, tener cuentas bancarias. Eventualmente esos usuarios querrán tener una tarjeta de crédito porque la querrán usar para otros asuntos. Y creo que eventualmente eso será simplemente en beneficio en su conjunto de todo el sistema financiero. La banca va a tener nuevos clientes, instituciones de tarjetas de crédito tendrán potenciales nuevos usuarios, en fin, se empezará a generalizar más el uso de estos instrumentos, en el cual hoy en día hay un segmento de la población muy significativo que está ausente porque simplemente por insuficiencia de ingresos,
desconfianza del sistema financiero, porque no les gusta ir a una institución bancaria, la encuentran un poco agresiva, no se sienten cómodos en una institución bancaria donde llegan y hay gente, funcionarios que tratan de atenderlos, pero que puede ser en una primera instancia para muchos segmentos de la población un encuentro difícil. Para los jóvenes, por ejemplo, prefieren mejor estar conectados por la vía digital y no tener este tipo de interacción. Bueno, yo creo que en esa dimensión la digitalización me parece que va a ser, debe ser el futuro del país y debemos hacer todo lo posible por movernos en esa dirección y pues, me da gusto saber lo que está ocurriendo por el lado de las fintech y por el lado de CODI se está avanzando paulatinamente, insisto, pero creo que eventualmente se irá incorporando cada vez más en las transacciones cotidianas y entonces creo que ese será un avance significativo en el desarrollo y profundización del sistema financiero. Luis, ahora sí, sin duda la digitalización es el tema estrella de la banca en estos días y sin duda es una de esas soluciones para cómo reactivar México. Si queremos encontrar una solución que de verdad va a generar una diferencia es la adopción masiva por parte de todos aquellos que están fuera del sistema financiero de herramientas digitales para tener acceso a algo tan sencillo como guardar unos ahorros, tener un rendimiento, poder una transacción, un pago digital, que ahora mismo, ese señor del changarro que ahora mismo difícilmente a veces puede cobrar en tarjeta, ahora va a poder hacerlo, ¿no? Ayer tuvimos, por cierto, aquí a la gente de Clip, que son uno de esos que están haciendo eso, y en una mesa de fintech precisamente analizando ese impacto enorme que esta pandemia terrible está teniendo en esa parte positiva, que es esa adopción de tecnología masivamente. Luis, ¿cómo ves tú esa digitalización? ¿Qué balance haces de lo que ha sucedido? ¿Y cómo crees que puede impactarnos a futuro para reactivar esta economía? Y hay que ponerlo en las dimensiones que nos permitan entender la velocidad y la magnitud. ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir digitalización? ¿No? Porque es una palabra muy amplia y tiene muchas interpretaciones. Pero déjame contarte que nos tardamos 52 años en la banca en construir 1.5 millones de puntos de venta para el cliente, entre sucursales, terminales punto de venta, cajeros automáticos, etcétera. Y nos tardamos 7 años en firmar 46 millones de contratos ligados a un teléfono celular y bajar 28 millones de aplicaciones a un teléfono celular. ¿Qué te permite hacer eso? En la contracción del tiempo más de 7 veces más corto y 40 veces más grande. Te permite hacer todo lo que puedes lograr yendo a una sucursal, excepto 2 cosas: entregar y recibir efectivo. Puedes abrir una cuenta, pedir un crédito, hacer un abono, pagar un servicio, transferir dinero, comprar divisas. Puedes hacer todo desde el celular. ¿A dónde nos lleva eso? A paso y medida que terminemos de tender la red de telecomunicaciones en todas las comunidades del país que hoy no están conectadas, podemos llevar la banca digital y bancarizaremos y elevaremos la velocidad de la inclusión financiera. ¿Cómo? A través de corresponsales bancarios que tengan su teléfono con una aplicación y que puedan transaccionar a través del CODI, que nos va a permitir crecer todavía más. Tenemos 6 millones de aplicaciones del CODI ya en teléfonos inteligentes, pero la pandemia nos detuvo el avance para incorporar a un mayor número de establecimientos comerciales que nos permita elevar el número de lugares donde se puede pagar con CODI. Por consiguiente, la tarea en cuanto se abra por completo la economía es acelerar ese proceso para que el mundo digital produzca varios efectos. 1, inclusión financiera y bancarización. 2, reducción de costos. 0, comisiones y mayor facilidad transaccional de día o de noche. Muy bien. Oigan, tengo muchas preguntas. Acabo de encontrar el panel donde estaban las preguntas, no lo estaba viendo. No sé si podemos esperar 10 minutos más a responder las preguntas. ¿Les parece bien a todos? Muy bien. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuándo estarán listas las reestructuras para los clientes? La CNBV espera un incremento de la morosidad. Juan Pablo. Estamos trabajando
con los intermediarios en conocer bien el tipo de reestructura que quieren hacer, Alberto, ¿no? De los créditos, como ya lo mencionó Luis, y ver qué de ellas requerirían incentivarse mediante alguna política regulatoria, ¿no? Entonces, estamos teniendo estas conversaciones con los gremios y con instituciones en lo individual para entender bien cuáles de estas reestructuras le van a dar viabilidad a los deudores y en ese sentido ver la posibilidad de este estímulo que se le pudiera dar por las políticas de reservas crediticias. Esto lo estamos desarrollando en estos días y debemos de tenerlo terminado ya en las próximas semanas, ¿no? En un par de semanas, porque como bien se sabe, los criterios contables especiales empezaron a finales de marzo, principios de abril, por 4 o 6 meses, entonces están llegando a su fin en agosto y septiembre, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para entender bien qué tipo de reestructuras son necesarias y qué tipo de regulación es necesaria para incentivarlo, tomando en cuenta los trade-offs que ya explicaron muy bien Gerardo y Luis, ¿no? Y la segunda pregunta era, ¿qué esperamos de la cartera vencida? Pues sí, un incremento y lo que hemos tenido de conversación con los intermediarios por la situación que estamos viendo. Recuerda muy bien que muchas de estas carteras han estado, como se dice coloquialmente, han estado dormidas por un periodo de 4 o 6 meses. Ahora que despierten, vamos a ver cómo vienen estas carteras, cuánto se va a regularizar, cuánto se va a reestructurar. Sí esperamos un aumento no importante, pero de la morosidad de las carteras. El sandbox regulatorio que mencionaban, vamos a alargar un poquito esto, el sandbox regulatorio que mencionaba aplica solo para fintechs y ley fintech, o los bancos también pueden hacer uso de él en el momento que estén usando nuevas soluciones tecnológicas. Todas las preguntas son abiertas si alguien quiere intervenir, pero creo que esto va para Juan Pablo, ¿no? Sí, aplica para todos aquellos que se quieran acercar, ¿no? A probar esto. Tuvimos un evento apoyada con la Embajada Británica hace poco de ver ideas con una muy amplia participación, 160 iniciativas, ¿no? Y tuvimos ahí mucha participación desde el extranjero, Alberto, ¿no? Era este concurso de ver ideas, ¿no? Y con apoyo también del sector privado, ¿no? Ahí los premios estaban organizados muy inteligentemente de pensar que los que tuvieran la mejor idea luego recibieran de patrocinadores del sector privado, empresas de consultoría, de asesoría legal, etcétera, que tuvieran un premio en el sentido de apoyar estas ideas, ¿no? Y tuvimos una amplia participación, ¿no? Entonces, hay mucho interés por saber qué tipo de servicios financieros se podrían prestar mediante canales digitales, y esto está abierto para todo el público y yo confío que va a tener un impacto muy importante, ¿no? Una pregunta general que creo que está pues, ya respondida, que es, ¿el gobierno necesita pedir deuda para apoyar a empresas si la banca tiene recursos? ¿Sí o no? ¿Alguien responde? Que Luis, venga. Son propósitos diferentes. Si toma recursos de la banca el gobierno es deuda, y si lo toma de otro acreedor sigue siendo deuda, ¿no? El tema no es el origen de los recursos, sino el destino de los recursos. Y en ese sentido, pues la pregunta que también es para todos es la inevitable que ya hemos mencionado aquí. O sea, ¿existe en el país riesgo de pérdida de grado de inversión para 2021-2022 y qué implicaciones tendría para la economía? Evidentemente aquí ninguno de ustedes puede hacer ese tipo de evaluaciones. Bueno, y les invito a hacerlas, pero en todo caso sí qué implicaciones tendrían. Bueno, yo quisiera decir algo nada más, más que entrar a la decisión de las implicaciones. Yo lo que diría es que tengo confianza en que no se pierda el grado de inversión por una razón muy simple, que es, creo que el país en los últimos años ha demostrado una resiliencia en términos económicos y ha fortalecido, me parece, sus fundamentos económicos en ese sentido. En otros podemos tener una discusión, pero en la parte fiscal y monetaria me parece que no hay duda, un poco por justo lo que está pasando, es que hay un compromiso de
una garantía de mantener los equilibrios fiscales, de impedir que la deuda crezca demasiado. Creo que el presupuesto que se presentó, de hecho, ayer va en esa dirección. Y en la parte monetaria, pues, como ustedes saben, en el Banco de México, pues tenemos un compromiso muy fuerte con el objetivo fundamental que tiene el banco y prioritario, que es la estabilidad de precios. El año pasado, el cierre del año, lo terminamos por debajo incluso de la meta inflacionaria. Este año estamos un poco por arriba. De hecho, el día de hoy se dio a conocer la inflación de agosto. Está ligeramente por encima del rango del Banco de México, pero, como se sabe, esto está motivado por una serie de factores externos, sobre todo el choque en el precio de los alimentos, que es básicamente el único elemento que está contribuyendo de manera significativa al alza de la inflación. Pero nosotros tenemos, y lo acabamos de publicar en el informe trimestral del Banco de México, la convicción de que en el horizonte en el que opera la política monetaria vamos a regresar al objetivo del Banco Central, como se sabe, el objetivo puntual es de 3%. Así es que me parece que el hecho de que se esté preservando los fundamentos económicos del país es muy importante. Creo que esto debería ser bien valorado. Creo que en la parte de perspectivas de crecimiento hacia adelante, que es otro elemento que se toma en consideración para los temas de grado de inversión, creo que hay perspectivas favorables, a pesar de lo malo de este año, que es un choque externo. Creo que hay perspectivas favorables. Creo que nosotros tenemos, con la firma del TEMEC, un potencial crecimiento muy significativo hacia adelante. En la erradicación de un componente de incertidumbre muy serio que afectaba a la economía mexicana y que además, con una discusión que se está dando a nivel mundial, geopolítica, de la posibilidad de relocalización de inversiones importantes que estaban asentadas en el continente asiático hacia otras regiones, en particular hacia Norteamérica, y en particular puede ser México un potencial beneficiario de esto. Creo que hay perspectivas de crecimiento favorables. Yo en ese sentido soy optimista y creo que, digamos, puesto en su conjunto, digamos, creo que una valoración de las perspectivas de la economía mexicana excelente, yo lo plantearía como favorable y en ese sentido consideraría no solo lamentable para el país, evidentemente, la pérdida del grado de inversión, sino considero que posiblemente sería una decisión equivocada si es que fuese. Pero, digamos, un poco por estos elementos que estoy poniendo en la mesa. Entonces, no entraría a la discusión de qué pasaría si se perdiera, pero creo que en principio no deberíamos perder. Pues me gusta ese comentario y la verdad es que, pues ciertamente si estamos teniendo una política monetaria muy responsable y tenemos una política fiscal que básicamente es de austeridad, pues sería extraño que esto sucediera, aunque los fundamentales sabemos que en algunos temas están complicados, ¿no? Para Luis tengo un par de preguntas juntas, te las voy a hacer. La primera es muy específica. ¿Cómo se puede acceder a los créditos para los apoyos a empresas que quieren transitar hacia una economía circular o adoptar modelos de negocios sostenibles? No tengo ni idea si existe esa respuesta, pero ahí te lo pongo. Y otra pregunta, no, te pongo tres preguntas. ¿Qué opciones se tienen ante un mayor deterioro de la cartera? Creo que ya se han hablado en la mesa. Pero si alguien más quiere hablar de este tema, pues está invitadísimo. Y Luis, esta pregunta, ¿el sistema bancario confía en las políticas económicas que implementa y propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banxico? Son tres preguntas muy dispares. Si alguien más de la mesa quiere opinar, pues por favor. Muy bien, son como 4 preguntas en una, pero no importa. Yo sé. Por eso puedes disparar alguna para otro lado. Primero el acceso al crédito de esas empresas y de cualquier empresa. Lo primero que analizamos en la banca es la viabilidad de las empresas, que tiene que ver con el negocio esencial al que se dedican, la estructura financiera, el caso de negocio, cómo está construido y cómo lo piensan estructurar financieramente hablando, en qué entorno trabaja, o sea, en qué industria, contra quién compite y cómo va a lograr tener éxito para que determine la posibilidad de invertir la banca en esa empresa para recuperar su crédito en el plazo que se pacte. Creo que ese es el mismo ejercicio, no importa de dónde sea la empresa y a qué se dedique. Y siempre está abierta la banca porque ese es nuestro negocio. Y prueba de ello es que hoy seguimos prestando y sigue creciendo el crédito en la banca porque para combatir la cartera vencida no solo hay que ayudar reestructurando, sino que hay que crecer la cartera vigente.
y eso ayuda sustancialmente al balance y al estado de resultados de la banca. Por otro lado, el mayor deterioro de la cartera, yo coincido 100% con Juan Pablo Graf, sí va a ocurrir, sin duda alguna, y la tenemos que administrar como administramos la cartera permanentemente. Por eso hemos venido creando reservas adicionales y lo estamos haciendo todos los meses, porque es indispensable ante la incertidumbre tener mayores reservas para hacer frente a lo que hoy no podemos determinar porque no se ha completado el plazo de diferimiento de todos los créditos. Y luego las políticas de Hacienda y de Banco de México. Las políticas de Hacienda son, por supuesto, están totalmente alineadas a las políticas del presidente de la República. Yo creo que tenemos que resaltar las cosas positivas que hay en esas políticas. El trabajo de Banco de México ya lo señaló Gerardo y creo que no, si yo lo repito, no me va a salir mejor, así que lo dejo en manos de Gerardo. El tema de Hacienda y el presidente de la República en materia económica es muy relevante. Primero, el respeto a la autonomía del Banco de México es algo muy relevante. Segundo, la austeridad en el gasto público. Tercero, cero endeudamiento. Y cuarto, llevar recursos a los que menos tienen. Son políticas muy positivas. Ahora, hay un gran dilema hoy en la administración pública que no teníamos en el pasado, y ese es Pemex. Pemex pasó de ser el gran contribuyente al erario público a ser el gran consumidor de los recursos del gobierno federal. En el paquete económico presentado el día de ayer al Congreso por el secretario de Hacienda, hay un capítulo expreso para Pemex y una cantidad relevante por arriba de 500,000 millones de pesos para apoyar a Pemex. Esto es, se están consumiendo recursos que antes no eran necesarios y ese es un problema que tenemos que resolver. Elevar la eficiencia, la capacidad productiva y la situación financiera de Pemex, incluyendo su deuda, que es más de 100,000 millones de dólares, es algo que tiene que ser tarea número 1 en esta administración y de muy corto plazo. Luis, me llevo esa pregunta para una sesión que tenemos mañana con los coordinadores de los partidos políticos en el debate sobre el presupuesto. Una última pregunta es el deterioro de las acciones de los bancos, de los grandes bancos en las bolsas de todo el mundo. Sin duda, el valor bursátil no refleja necesariamente solidez y no refleja necesariamente pues que vayan a quebrar o no, pero sin duda pues levanta alertas, ¿no? ¿Qué tanto estamos en riesgo de una crisis bancaria en el mediano plazo? ¿Qué tendría que pasar? Ya tuvimos la crisis de FAMSA, que evidentemente, como muy bien se dijo, correspondía a otro tipo de preocupaciones de manejos de cartera, pero ¿qué tanto estamos en riesgo y qué tanto el sistema puede aguantar crisis en los bancos? Alberto, me gustaría tomar la palabra ahí y está muy relacionado con lo que preguntas anteriores y reforzar el mensaje, ¿no? De que ya se dijo de la fortaleza del sistema financiero del país como un todo, ¿no? Y con esta frase que bien dijeron Luis y Gerardo, el sistema financiero ahora es parte de la solución, no es parte del problema, ¿no? Y eso seguramente será tomado en cuenta también en la evaluación que hagan las calificadoras de la situación del país, ¿no? Ya Gerardo explicó bien la fortaleza fiscal y monetaria. Insistamos en la fortaleza de nuestro sistema financiero que tiene esos niveles de capital tan altos, ¿no? Tiene reservas crediticias que ya, como lo dijo Luis, creó reservas crediticias, ¿no? Y tiene utilidades, Alberto. Todavía el sistema, pese a eso, las utilidades han bajado, pero el sistema bancario mexicano y otros están operando con utilidades positivas todavía y eso es prueba de la fortaleza, ¿no? Y la regulación y la supervisión es completamente diferente. Tiene este elemento de las pruebas de estrés, ¿no? Donde trabajamos con los intermediarios y no habíamos imaginado este evento que tenemos hoy, pero sí habíamos puesto en variables macroeconómicas, es decir, ¿qué pasa si la economía se contrae de manera importante, el empleo,
tenemos volatilidad financiera, ¿cómo van a responder los intermediarios? Y eso se hace ya anualmente con los bancos del país, con las casas de bolsa y otros participantes importantes del sistema financiero, y entonces ellos mismos no solamente planean las cuestiones de capital y de reservas con lo que van viendo, sino también tienen que imaginar qué tanta fuerza tienen los intermediarios frente a situaciones de estrés. No es que hubiéramos en este trabajo las instituciones y las autoridades imaginado hace un par de años cómo podría ser este evento que estamos viviendo hoy, pero imaginamos otros eventos, y algunas instituciones que a lo mejor no estaban preparadas para esto tomaron las medidas que tenían que tomar y las siguen tomando, ¿no? En estos eventos que estamos viendo, varios bancos también, como ya lo explicó Luis, han aumentado sus reservas, y otros están buscando también ampliar la base de capital que tienen, ¿no? Nosotros vemos al sistema financiero, como ya se dijo, como parte de la solución, que tiene que ser considerado también en las evaluaciones de los riesgos que enfrenta el país, ¿no? Y para ver hacia adelante con un sistema financiero mucho más sólido que lo que tuvimos en el pasado, ¿no? Muy bien. Pues yo quiero agradecerles a todos la participación. Gerardo, no sé si tienes algún comentario sobre esto último que hemos estado hablando. Quiero agradecer toda la participación. Quiero agradecerles y quiero felicitarlos, primero porque esta parte de donde la solución es parte del sistema financiero, pero no solo eso, yo creo que una de las grandes preocupaciones es que durante décadas construimos un sector financiero para evitar el colapso, para evitar la crisis, y ahí pusimos muchos candados y muchos indicadores de riesgo y muchos controles, y la pregunta era si íbamos a ser capaces de ser flexibles cuando llegara el momento, y yo creo que el sector financiero, sus reguladores, sus supervisores han demostrado una capacidad de flexibilidad y de creatividad para hacer frente a una crisis donde pues efectivamente ha habido pocos recursos fiscales por parte del presupuesto federal, por razones que ya se han comentado, pero sí ha habido flexibilidad, creatividad, ideas y también, pues también aportaciones de parte del sector para hacer frente a la crisis. Entonces, en este summit dedicado a cómo reactivar México, creo que el rol de este sector y su apuesta por la digitalización sin duda son parte de esto. Les agradezco la participación. Como les digo, el panel va a estar en abierto, yo creo que vamos a tardar 1 hora o 2 en tenerlo arriba. Para que lo puedan compartir, les compartiremos las ligas a todos los que están ahora mismo aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigue a continuación el panel sobre relación bilateral y elecciones en Estados Unidos. Tenemos representantes de los partidos a las 3 de la tarde. Tenemos representantes de los partidos demócrata y republicano. Estará con nosotros Duncan Wood del Wilson Center. Estará con nosotros y el panel estará moderado por Viridiana Ríos. Los esperamos aquí a las 3. Gracias por acompañarnos. Gracias a los tres participantes por esta conversación de lujo. Y gracias por estar con nosotros.